Hola y bienvenidos a mi canal, La Cocina de Christoph. Vamos a preparar hoy un pastel con fresas, crema batida y queso cottage. Después de lavar las fresas, tomamos 250 gramos y echamos 40 gramos de azúcar. Y después a licuar. Del resto de las fresas guardamos las mejores 3 o 4 para la decoración después, si quieren, y el resto cortamos. En el siguiente paso batimos la crema. Con la batidora empezamos a baja velocidad y después de medio minuto echamos el almidón modificado para que se quede fija la crema batida. Aumentamos la velocidad y batimos la crema hasta que esté espesa. Pero cuidados, si la batimos demasiado largo, vamos a tener mantequilla en vez de crema. Estoy tomando gelatina en esta forma. Pero por supuesto hay también gelatina en forma de polvo. Cada uno puede utilizarlo como lo prefiere. Y la dejamos para 5 a 7 minutos en forma de cruz para que se moje bien. Y así la dejamos. Ahora vemos que la gelatina ya está mojada. Entonces vamos a quitar el agua y calentarla. Podemos quitar el calor. Ahora mezclamos el queso cottage o el queso fresco, lo que tienen. Junto con el azúcar y lo mezclamos. Con el azúcar glass la masa se pone un poquito líquido, pero eso está bien. Ahora es importante que ponemos la cosa fría a la gelatina todavía un poquito caliente. Si lo hacemos al revés, vamos a tener bolitas. Así echamos un poquito de las fresas molidas y lo mezclamos. Esto se ve muy bien ya. Así, no hay bolitas. Y notamos que la gelatina ya hace su trabajo. A nuestra crema batida espesa añadimos el queso cottage. Ponemos a la crema batida y el queso cottage el resto de las fresas. Y ahora echamos nuestra gelatina. Y ahora batimos
todo y lo mezclamos y por supuesto también lo probamos si sabe suficientemente dulce. Ya vemos que tiene un color muy bonito. Todo se mezcla muy bien. Ahora ponemos nuestro relleno delicioso en el refri. Continuamos con el paso 2, el bizcocho. Echamos ya un poquito de esencia de vainilla. Y a batir. Como ya les mostré en mi vídeo anterior, batimos primero los huevos enteros con el azúcar y la vainilla entre 7 a 10 minutos. Esta masa ya se ve muy bien batida. Aquí ven arriba el polvo para hornear. El horno ya está precalentado con 220 grados centígrados. Ponemos ahora esta masa a una forma y la distribuimos en toda la superficie. Y lo metemos al horno entre 10 y 15 minutos. Después de 10 minutos ya se ve bien, entonces podemos apagar el horno y quitarlo. Para enfriarse tenemos que volver muy rápido. Si quieren, abajo todavía pueden poner azúcar en polvo. Yo no lo tengo, entonces lo dejo muy rápido. Y quitamos lentamente este papel para hornear. Se ve muy bonito. Muy bien. Mojamos una toalla para la cocina con agua y la ponemos por encima. El bizcocho está frío. Entonces vamos a trabajar con él. Ya tiene sentido que se debe tener por debajo una toalla, porque así se puede enrollar mejor, y eso lo hacemos rapidísimo. Entonces tenemos aquí la crema que está fija, tenemos aquí la otra mitad de las fresas que cortábamos al inicio, y ahora distribuimos la masa al bizcocho hasta como 2 dedos de un lado, porque eso va a ser el final. Una buena consistencia, la crema batida está
con la gelatina. Lo que sobra podemos utilizar para la parte de afuera o comer aparte. Ahora tomamos las fresitas y las ponemos aquí arriba y ahora a enrollarlo. Esta masa ya quité, era mucha. Para la siguiente vez sabemos que 2 de crema están suficientes, pero la masa sabe deliciosa. Estoy muy segura que le va a gustar mucho a nuestros vecinos. Ahora tomamos todavía de la crema y decoramos. En esta receta utilicé 600 mililitros de crema para batir. Dependiendo qué tan grandes son sus envases, medio litro es suficiente. El último paso es la decoración. Vemos nuestro resultado final. Un pastel de fresas frescas con crema batida, queso cottage, y se ve súper rico. De la dulzura está bien equilibrado. Nos vemos la siguiente vez. Hasta ahí, que les vaya bien. Muchos saludos de la cocina de Christoph. Chao. Esta receta es de mi tía Susana, pero ella lo hace todavía un nivel más profesional. Ella pone arriba una capa de almendras caramelizadas y es súper crujiente y delicioso, hasta que tengo la baba ahora en la boca.